Shalom, amadas hermanas. Deseo que la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada una de ustedes. Vamos a dar inicio con la segunda parte de nuestro estudio bíblico correspondiente al mes de agosto. Recordemos que nuestro tema para este estudio es los ojos puestos en, ¿sí? Y veíamos el estudio anterior, eh, veíamos una serie de casos, ¿verdad? En la palabra de personajes bíblicos que pues desviaron, ¿verdad? Su mirada, que desviaron su atención de donde tenía que estar puesta, y pues a causa de esto ellos pues sufrieron consecuencias, ¿verdad? De esta desviación de su mirada que tuvieron. Y en esta parte de nuestro estudio vamos a ver la aplicación de esto, qué es lo que todos estos pasajes nos enseñan, qué es lo que todos estos personajes que vimos en el estudio anterior nos enseñan hoy en día para poder ir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a empezar por esta parte que esos personajes bíblicos, pues a veces pensaban más en lo que tenían enfrente suyo, ya fueran las mujeres, ya fueran el alimento, ya fueran riquezas, concentraban más su atención en esa parte. Y en nosotros en ocasiones pasa lo mismo, nos concentramos más o ponemos nuestra atención en las necesidades, en las aflicciones, en las enfermedades que podemos tener. Ponemos más atención en lo terrenal o en aquello que no podemos tener, en eso único que no podemos tener, en eso es donde ponemos nuestra atención, y desafortunadamente pues nos olvidamos de cuál es el lugar correcto en el cual nuestros ojos deben de estar enfocados, cuál es el lugar adecuado. Y esa sería la pregunta en esta hora. ¿En dónde debe estar puesta nuestra mirada? Y vamos a leer en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Y aquí nos va a dar la respuesta a la palabra. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Y ahí nos da la clave, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué quiere decir cuando nos dice puestos los ojos en Jesús? En la esencia más pura nos está diciendo fijar la atención en. Entonces el versículo nos está diciendo que fijemos nuestra atención en Jesús, que todos nuestros sentidos estén apercibidos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir con que es el autor? Bueno, Él es el que inició la obra en nosotros. ¿Cuál obra? Esa obra de salvación. Él es quien nos otorgó esa salvación por medio del derramamiento de su sangre, y Él también es el consumador de nuestra fe, porque Él es el que va a ir perfeccionando a cada una de nosotras a lo largo de este tiempo hasta que venga Él. Entonces, Él es el que inicia y el que termina, el que perfecciona esa obra en nosotras. Y dice que nosotras debemos tener nuestros ojos puestos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y verlo no solamente como un ejemplo, ¿verdad? Sino también verlo como una meta. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí vemos, ¿verdad?, que tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Dice aquí muy claramente la palabra en el verso que leímos, verso 21. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Cómo Él reaccionaba ante las diversas situaciones que se le presentaban, cómo Él se conducía delante de las personas, cómo hablaba, qué es lo que pensaba, qué es lo que hacía. Todo eso es lo que nosotras debemos seguir, todo eso es lo que nosotras debemos estar viendo a través de la palabra para que nosotras seamos esas imitadoras de nuestro Señor, para que hagamos las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y decía que también tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo como esa meta. ¿Sí? Vamos a leer en Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice así la palabra.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es nuestra meta, hacer todo para llegar hasta Él. Dice la palabra que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, llegar a la madurez que nuestro Señor Jesucristo tuvo para poder llevar la vida que Él llevó. De esa forma nosotros tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que verlo como ejemplo, tenemos que seguir lo que Él hizo. Él nos dejó ese ejemplo, pues ahora nosotras debemos seguir ese ejemplo y reproducirlo en nuestra vida, pero también tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo como esa meta, como ese punto en el cual nosotras debemos estar enfocadas, y conforme nosotros vemos ese punto, esa meta que es nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros vamos a ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, en donde nosotras pongamos nuestra mirada, nuestra atención. Eso es lo que nos va a llevar, lo que va a ser nuestro camino. Si yo quiero llegar a un lado, pues empiezo a planear en mi mente qué camión tengo que tomar, qué ruta, qué es la que debo tomar. Así también en nuestra vida espiritual. Si nuestro objetivo es Cristo, tenemos que hacer que todas nuestras decisiones nos lleven a Cristo. Amén. Y hay algo muy importante en esta parte antes de continuar. Dice la palabra en Hebreos 12:2 que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, en Cristo. Pero nosotras, amadas hermanas, no podemos tener una mente dividida. Vamos a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 21. 18, verso 21 dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí el pueblo estaba, ¿verdad?, divagando entre dos pensamientos: o servir a Dios o servir a Baal. Y decía, bueno, si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, ve tras de él. Pero toma una decisión, no puedes estar en medio o no puedes estar un tiempo aquí, un tiempo allá. Entonces, esto es algo muy importante, amadas hermanas, que nosotras debemos tener en mente. No podemos estar divagando entre dos pensamientos. Es momento de que, si no hemos tomado una decisión en este momento, a través de que Dios hable en este momento en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos mueva, tomar esa decisión, ¿sí? De decidirnos por un pensamiento, por un camino, y que ese camino sea el que nos lleva a Cristo, amadas hermanas. Nuestros ojos deben de estar puestos y deben prestar atención a un solo punto, un propósito, una sola meta. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros fijamos nuestros ojos en varias partes? Pues nos distraemos, porque estamos viendo un punto, ya estamos viendo otro, y nos distraemos, no centramos nuestra atención en un solo punto. ¿Y qué consecuencia tiene esto en nuestra vida espiritual y física? Pues cuando nosotros no tenemos varios puntos de atención en nuestra vida, alguno de esos puntos se va a descuidar. Y ahorita vamos a ver a continuación una serie de puntos en los cuales, o de aspectos en los cuales nuestra vista se puede desviar y descuidar la vida espiritual, descuidar nuestra relación con Dios. Y el primer punto es el mundo. Vamos a leer en Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. Entonces, el primer punto, el primer foco en el cual nos podemos desviar es el mundo. Y es que el mundo va a intentar de una y de mil maneras desviar nuestra atención. Va a querer que dejemos de ver a Cristo, que dejemos de ver a Jesús, para que volteemos a ver lo que el mundo nos ofrece, para que volteemos a ver lo terrenal, adicciones, no precisamente en drogas, sino hay muchos tipos de adicciones, en centrar nuestra mirada en aquello que no podemos tener y codiciarlo,
centrar nuestra mirada en el dinero, en los bienes, y no que esto esté mal, hermanas, no que querer tener dinero, querer tener bienes materiales sea malo. Es malo cuando convertimos esto en prioridad de nuestra vida, cuando quitamos a Dios de ese primer lugar y dejamos a cada una de esas cosas en ese primer lugar, y entonces nuestra vida va a girar en torno a eso y no en torno a Cristo. Entonces ahí está lo malo, el poner a cada una de estas cosas como prioridad en nuestra vida. Leíamos en el estudio pasado Eclesiastés 1:8 y nos dice, ¿verdad?, que el ojo nunca se cansa de ver. Entre el hombre más ve, más quiere, más desea, más codicia. Entonces debemos ser cuidadosos en esa parte, amadas hermanas. Dice la palabra en Mateo 6, vamos a leer. Mateo 6, en el verso 19 y 20. Dice así: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Dice entonces que hagamos tesoros en el cielo. Estas obras que hacemos hoy en día están haciendo esos tesoros en el cielo. Si nosotros trabajamos por tener en la tierra, vamos a vivir cómodamente en la tierra, pero ¿de esa misma comodidad estaremos disfrutando después de esta vida? Esa sería la pregunta, amadas hermanas. Vamos a leer en Proverbios 30 y nos enseña, ¿verdad? En esta parte de la palabra nos enseña a vivir con sabiduría. Nos enseña a vivir y a pedir con sabiduría. Dice en Proverbios 30, el verso 8 y verso 9. Dice así: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo un pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces no podemos o no deberíamos, ¿verdad?, desear más de lo necesario. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, dice, no sea que te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Si tenemos más, corremos ese riesgo, ¿verdad?, de olvidarnos de nuestro Dios. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, cuando nos centramos en un punto, todos los demás ámbitos de nuestra vida se descuidan de algún modo. Entonces, dice aquí la palabra, no me des más porque me podría olvidar de ti, pero tampoco me des poco, no me hagas pobre, dice, porque podría blasfemar tu nombre. Solamente, Señor, dame lo necesario. Dame lo necesario y de ese modo yo sabré vivir. Así tendríamos que decir, amadas hermanas, siendo que Jesús sea el centro de nuestra vida, Él nos va a dar y nos va a saciar lo necesario. Amén. Otro de los puntos en los cuales nosotros podemos centrar nuestra atención y que nos desvíe de esa relación con Dios es el hombre. El hombre es el otro punto. Cuando nosotros fijamos nuestra atención en el hombre, estamos expuestos a ser decepcionados y a retroceder o a quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Dice en Jeremías 17:5, que leíamos el estudio pasado, que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en un hombre, en un líder, en un amigo, en un compañero, en un hermano, y en ocasiones esa persona nos falla o nosotros creemos pensar que nos falla, nos sentimos heridos. Y a causa de esa herida o de ese dolor que sentimos, a veces pues nos desquitamos con Dios, ¿verdad? Que no es lo correcto. Pero tomamos esas decisiones, es que tal hermano me hizo esta situación y mejor ya no voy a la iglesia. Pero ¿y tu vida espiritual entonces? Entonces tu atención estaba en ese hermano, en esa hermana, y no en Dios, porque entonces estás yendo a la iglesia por la armonía a lo mejor con los hermanos o X cosa, y no por lo principal que es nuestro Dios. Entonces, amadas hermanas, centrar la atención en el hombre nos va a llevar a siempre estar hallando errores. Es que esta hermana hace esto, es que este hermano se comporta de tal forma, es que este hermano sigue igual, es que no cambian, y vamos a encontrar en todos una serie de errores a nuestra vista. Pero eso solamente nos va a servir como pretexto, hermanos, para no seguir a Jesús, para no poner nuestra vista en Jesús y estamos atentos en todo lo demás, todo lo que hacen los hermanos, menos en Cristo.
no estamos mirando a Cristo, no estamos mirando lo que Él hizo, cómo se condujo, cómo llevó su vida y no estamos aprendiendo de Él, estamos comportándonos de una forma distinta y eso no lo quiere el Señor. Siempre vamos a encontrar un motivo para detenernos cuando estamos viendo al hombre. Siempre va a haber un motivo, hermanos, porque no somos perfectos. Estamos en ese trabajo de lograr esa perfección día con día, de lograr esa santidad día con día. Pero aún tenemos errores. Y si nosotros nos ponemos solamente a ver a los hermanos, al hombre, entonces vamos a estar siempre hallando un motivo para detenernos. Ni siquiera, amadas hermanas, ni siquiera en nosotras podemos poner la mirada. Vamos a leer en Proverbios 3. En Proverbios 3, versículo 5, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Entonces, ni siquiera en nosotros mismos. No podemos confiar en lo que yo sé, en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer. No, porque es Cristo a través de nosotras. Entonces, recordemos el caso de David y de que cuando hizo el censo, él quería contar cuánta gente tenía para ir a esa guerra. Entonces, él confiaba en los hombres, en lo que él podía hacer, y dejó de confiar en Dios. Y dice que fue desagradable delante de Dios. Entonces, amadas hermanas, nosotras no podemos confiar ni siquiera en nosotras mismas, ¿sí? En decir, yo soy capaz porque yo lo sé hacer, porque yo aprendí esto, porque yo estudié aquello. No. Aquí no se trata de eso, hermanas. Aquí se trata de ser movidas por el Espíritu Santo. Aquí se trata de ser un instrumento en las manos de Dios. Amén. Vimos también las consecuencias de los casos que estuvimos viendo en el estudio anterior, y vimos que esas consecuencias pues eran la muerte, era el ser desagradable delante de Dios, y esto puede ocurrirnos, amadas hermanas, no morir físicamente, pero sí una muerte espiritual. Si caminamos a un lugar sin ver el lugar en que estamos pisando, pues podemos tener un accidente, podemos desviarnos o chocar. Eso pasa en la vida espiritual, amadas hermanas. Si no fijamos nuestra atención, no sabremos qué agrada a Dios. Si nosotros queremos caminar hacia Dios, caminar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero no prestamos atención, no fijamos nuestra atención en Cristo, que es hasta el punto donde queremos llegar, no sabremos qué es lo que a Él le agrada, no sabremos cómo es que debemos conducirnos, no sabremos nada de esto y estaremos haciendo un camino a ciegas. Estaríamos haciendo un camino que al final pues nos va a traer esto, una muerte espiritual o desagradar a Dios. Entonces no podemos caminar de esta forma, amadas hermanas. No llegaríamos a la meta si caminamos de esta forma. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotras ponemos nuestra mirada en Dios? Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, cuando nuestros ojos están puestos en Dios. Los que perseveraron en el tiempo antiguo, amadas hermanas, miraron a Cristo. Tenían en su mente a Jesús. Tenían muy claro su propósito y su meta. Y ellos perseveraron y ellos llegaron. Amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice así la bendita palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, dice aquí la palabra, he guardado la fe. ¿Y qué significa guardar la fe? Guardado dice que viene de la palabra griega teros, que significa mantener el ojo sobre algo para protegerlo. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que se ha mantenido el ojo sobre la fe, es decir, que ha mantenido todas las enseñanzas que Cristo dejó, que ha mantenido, recordemos que en Hebreos 12:2 nos dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, que Él puso los ojos en Cristo y por eso dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
Él obtuvo la victoria, amadas hermanas, pero puso sus ojos en Cristo Jesús, puso sus ojos en el Señor. Vamos a leer en Hebreos 11, verso 26 y 27. Amén, gloria a Dios. Dice así: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí nos habla de Moisés y dice algo muy hermoso, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Y versículos antes dice, mirando al galardón. ¿Sí? Moisés tenía, dice, puestos los ojos en el galardón. Y cuando dice que él miraba, el significado de esta palabra nos dice que es mirar con exclusión de todo lo demás. Es decir, centró su atención solamente en el galardón, en su recompensa, y dejó de ver todo lo que estaba a su alrededor. Dejó de ver las dificultades, dejó de ver los obstáculos, dejó de ver los problemas y puso su mirada en Cristo Jesús, puso su mirada en Dios, en ese galardón que él iba a recibir, y él recibe, ¿verdad?, esa recompensa de ver la tierra prometida. Dicen más adelante, se sostuvo como viendo al invisible. La palabra sostuvo también se puede traducir como perseveró. Es decir, que Moisés perseveró como viendo al invisible. Él se mantuvo firme como si estuviera viendo a Dios delante de él y caminó firme hasta la meta. Caminó firme en el camino porque él tenía muy, muy claro en su mente hacia dónde iba y a quién estaba siguiendo. De esta forma, amadas hermanas, nosotras tenemos que vivir como viendo al invisible. Tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en Cristo y dejar de mirar todo lo que está a nuestro alrededor para centrarnos solamente en Cristo. Y a partir de esta decisión que tomemos, amadas hermanas, a partir de este cambio que hagamos en nuestra vida, de mirar solamente a Cristo en cualquier ámbito de nuestra vida, nuestras decisiones van a ir cambiando. Si antes me dejaba mover por el dinero, si antes me dejaba mover por la codicia, si antes me dejaba mover por lo terrenal o por el cariño o por lo que sea, ahora lo que va a mover mi vida es Cristo. Ahora lo que va a mover mi vida es el Espíritu Santo y me va a llevar hasta lograr esa meta, hasta lograr llegar a la estatura del varón perfecto, a esa plenitud, a esa unidad que Dios tanto ha estado hablando en estos días, amada hermana. Pero es necesario vivir de esta forma, poner nuestra mirada en lo eterno, en aquel que murió por nosotros, en aquel que venció a la muerte en esa cruz. Debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y en esta tarde, amada hermana, yo quiero hacerte esta invitación a que puedas detenerte un momento, que detengas un momento de lo que estés haciendo y te pongas a pensar, te pongas a analizar en tu vida y ser sincera contigo misma y ver hacia dónde estás dirigiendo tu mirada. ¿Qué es lo que realmente estás viendo? ¿Qué es lo que realmente está dirigiendo tu vida? Amén. Que reflexionemos, porque esta palabra también habla a mi vida. Que reflexionemos, y si nuestros ojos no están fijando la atención en Cristo, es momento de cambiar. Es el momento de redireccionar nuestra mirada, de concentrar nuestros sentidos en Cristo, de ver cómo fue la vida de Cristo y ser imitadoras de Él, amadas hermanas. En esta hora yo te invito, amada hermana, que podamos hacer una oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas, para que Dios nos ayude a modificar lo que hay que modificar en nuestra vida y que sobre todo nuestros ojos estén puestos delante de Él. Amén. Vamos a orar, amadas hermanas. Bendito Dios y buen Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, mi Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has hablado, Padre mío, porque es tu misericordia, Señor, que nos trae tu palabra, mi Dios, que quieres transformar nuestras vidas, Señor, que es por tu amor y por tu misericordia, Señor,
que quieres que cada día lleguemos a esa plenitud de Cristo, que quieres que cada día, Señor, caminemos con sabiduría, que caminemos en pos de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que por cada una de mis hermanas quienes se dio el tiempo de ver este estudio, Padre mío, que tú nos ayudes, Señor. Nos ayudes a poder mirarte, Señor, y que nada nos cambie el enfoque, Señor. Que nada nos desvíe nuestra mirada, Señor, de ti, y que nuestros ojos puedan permanecer firmes en ti, Señor. Que perseveremos, Señor, en tu camino, Padre mío, y que esa meta de llegar a esta estatura de Cristo, que nuestra meta de llegar a ser, Señor, perfectos y santos como tú lo demandas, Señor, siempre esté firme, que no decaiga, que nada nos mueva, Señor, que podamos ser esa luz a la cual tú nos mandas, Señor, en este mundo que está en medio de un caos, Señor. Que podamos, Señor, nosotras mantenernos firmes, Padre mío, que podamos ser ejemplo también para nuestros hijos, Señor, para nuestras hijas, para quienes nos rodean, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada siempre esté en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a que nada nos desvíe, que el trono de nuestro corazón, Señor, estés tú, Padre Santo, que nada, nada lo cambie, que nada te quite de ese lugar, Señor. Ayúdanos a ser sabias, a conducirnos, Señor, prudentemente, Padre mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser cada día más como tú quieres que seamos, Señor. Y cuando nuestra mirada se esté desviando, Señor, que cuando nuestra mirada quiera posarse en aquello que no es agradable a ti, Señor, que tú nos llames con amor y misericordia, Señor, y nos vuelvas a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo suplico, Padre mío, ayúdanos, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, y danos dirección. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con nosotras cada momento y como dice tu palabra, nos recuerde lo que tú has hablado, Señor. Te pido, Padre Santo, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos honra, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así, amadas hermanas, deseo que este estudio haya sido de bendición para su vida, que usted se encuentre bien con su familia y que pues siempre tomemos un momento, ¿verdad?, en nuestro día a día para dedicárselo a nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom.